Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje Nuestra Biblia con el pastor David Pedraza, continuando con la serie Influencias que marcan nuestra vida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero contarle un secretito. Yo creo que YouTube puede guardar el secreto, ¿verdad? No solo Torre Fuerte, sino que YouTube puede guardar el secreto. Cuando llegamos a Torre hace unos 25 años, hay algunos aquí de hace 25 años, todavía estábamos en el seminario y hay varios. Aarón, ¿cómo no? Sí, claro. Encontrábamos al pastor Arturo dirigiendo la alabanza muchas veces y había ciertos cantos que a él le gustaban mucho, ¿no? Uno de ellos era de Jaime Murrell y era incluido con frecuencia. Está basado en Hebreos 4:12 y lo cantaban bien alegre. No sé cómo es el ritmo, no sé si es salsa o tropical, no sé qué es, pues. Pero es un ritmo latino, pues. Voy a confesar algo, no me gustaba el canto y no lo cantaba. Pensaba que lo que decía el pasaje era muy diferente a lo que el ritmo comunicaba, porque la letra hace una declaración espiritual muy poderosa y sentía que el ritmo nos llevaba a otra cosa, ¿no? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que yo trataba de entender la profundidad de este pasaje y pues el ritmo era otra cosa, ¿no? Yo aquí tratando de captar la profundidad y por otro lado estaba, la palabra de Dios es viva, viva y eficaz. Y no, bueno, me perdían. Daban más ganas de decirle, hermana, ¿me concede esta alabanza? Olvídate del texto que dice, se te olvida. Y así pasa a veces, ¿verdad? A veces pasa así. Estamos trabajando una tremenda serie práctica. Se llaman Influencias que marcan nuestra vida. La semana pasada el pastor Edgar habló de nuestro propio corazón como una influencia. Hoy hablaremos de la Escritura como esa influencia de nuestra vida. De hecho, gran parte de nuestra dinámica eclesiástica se basa en esta premisa, porque la Escritura es la base de toda teología, doctrina y práctica. Como hijos de Dios, nuestra exposición al texto bíblico es fundamental, no solo en el culto público, sino también en la vida devocional. No tendría que explicar mucho al respecto de la influencia de la Escritura. La misma Escritura narra experiencias de conversión que para aquellos que fueron expuestos a la enseñanza, y la exhortación es en el sentido de que todos tengamos una renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos capítulo 12. Hoy quiero compartir una historia de la Escritura que narra esto. La historia de un rey. Podemos decir uno de los mejores reyes, si no es que fue el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel. Así que le voy a pedir que vaya conmigo a segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y ahí vamos a estar gran parte del día. Segundo de Reyes, capítulo 22. No sé si es tu personaje favorito, tal vez es de algunos. Segundo de Reyes 22. Dice así, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. 8 años, wow, bastante pequeño, ¿no? Y reinó en Jerusalén 31 años, es decir, terminó su reinado a los 39 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Podríamos hablar mucho de su vida.
Solo este verso ya nos impacta de cómo un pequeño niño de 8 años se permitió ser aconsejado, se permitió ser guiado, porque evidentemente tenía un equipo de respaldo y buscó al Señor. Pero quiero enfocarme en un episodio cuando él tiene un encuentro con la ley de Dios. Esto sucede 10 años después de que tomara su reinado, es decir, ya tenía 18 años. 10 años. ¿Y qué pasó en estos 10 años? Hizo grandes reformas ante la ciudad, ante el pueblo. Quitó muchos de los altares de idolatría, consagró al pueblo y los llamó a un renovamiento espiritual. Usted puede leer ahí en los libros de Reyes y de Crónicas las historias de Josías, y francamente impactante. Pero nos enfocaremos hoy en una historia cuando él es confrontado por medio de la Escritura. Resulta que entre sus múltiples actividades busca la restauración del templo. El templo era el lugar de adoración, lo sabemos, y entre muchas otras cosas estaban los libros de la ley. Entonces, cuando van a renovar el templo, resulta que se encuentran el libro. Y entonces se lo llevan al rey y le dicen, mira, nos encontramos esto. ¿Cuánto tiempo tenían esos libros ahí guardados? Es decir, ni siquiera usándose o leyéndose, pues cuando menos 10 años, cuando menos. Y yo creo que lo que pasó en los anteriores reinados de su padre y de su abuelo no fueron consultados. Así es que podemos decir mucho más de 10 años. Verso 10, 22:10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. El significado de rasgar las vestiduras, recordemos, es una señal de duelo, el duelo más grande que se puede expresar en un ser humano. ¿Qué encontró? ¿Qué escuchó? Los rollos de la ley pudieran ser los 5 libros o pudiera bien ser el Pentateuco, o el Deuteronomio, perdón, pero son los 5 libros. Imaginemos que se confrontó por primera vez con pasajes como este. Pero acontecerá que si no oyes mi voz, la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, tus rebaños, tus ovejas, maldito tu entrar y tu salir. ¡Wow! Estoy leyendo Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Imagínense lo que representa para el rey haberse confrontado con este pasaje. ¿Cómo reaccionamos usted y yo cuando somos confrontados con la palabra? ¿Será que estaremos cauterizados? Y entonces, una vez que el rey escucha estas palabras, toma cartas en el asunto. No puedes ser indiferente a lo que ha escuchado. No puedes permanecer igual una vez que la palabra ha llegado a ti. Cuando hacemos algo sin saberlo, se actúa por ignorancia, pero cuando ya tenemos el conocimiento pleno, entonces ya es con conocimiento de causa. Somos más responsables por nuestros actos. Josías había sido profundamente impactado por la Escritura. Vayan conmigo al verso 13. Segundo de Reyes 22:13. ¿Qué hace él? Vayan y pregunten a Jehová. Dice el verso 13. Vayan y pregunten a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a lo que nos fue escrito. No sé si te ha pasado en alguna ocasión, pero cuando cometes un error y te das cuenta que has cometido ese error, pueden pasar 2 cosas. Algunos optan por alejarse, por esconderse, porque nadie se dé cuenta.
Sin embargo, Josías hace exactamente lo opuesto. Va y pregunta a Dios, va y se acerca. Señor, hoy me doy cuenta, hoy he sido confrontado con esta realidad, ¿qué puedo hacer? Y algunos de nosotros hoy en día, lejos de acercarnos, nos alejamos, porque cuando somos confrontados por la Escritura, a veces nos vamos de la iglesia, a veces dejamos de congregarnos, dejamos de buscar el consejo de Dios, dejamos de buscar esa intimidad con Dios, porque sentimos que vamos a ser confrontados por Dios. Pero eso ya pasó, ya fuiste confrontado por Dios. Digo, por eso estás respondiendo, porque ya fuiste confrontado. La invitación es, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, como dice la palabra. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy en la búsqueda de tu dirección. Ya me doy cuenta que me he equivocado. Lo siento, pero ¿qué puedo hacer para empezar el camino de regreso? Hay una iglesia en Corea del Sur, por supuesto, que me impacta grandemente. No solo por el tamaño, se reúnen en un estadio, es una de las iglesias más grandes del mundo. Y entonces la predicación sucede, la alabanza sucede, pero cuando termina el culto la instrucción es, no te muevas del lugar a donde estás hasta que sepas qué vas a hacer con lo que Dios te ha hablado en esta mañana. No te muevas de este lugar hasta que tengas muy claro qué vas a hacer con aquello que Dios te ha mostrado. Y ahí se queda la gente en oración, buscando y pidiéndole al Señor su guía. ¿Te imaginas que aplicáramos algo similar acá? Señor, no me voy a mover de este lugar hasta que me muestres qué es preciso hacer con la enseñanza que he sido expuesto. Híjole, a veces a mí se me olvida a la hora de la comida de qué fue la prédica. Seamos honestos. Y si no me acuerdo de qué hablaron, mucho menos me voy a acordar qué tengo que hacer con lo que me hablaron. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo reaccionamos cuando somos confrontados con la palabra? ¿Aplicamos esa? ¿No nos movemos hasta que el Señor nos hable? Pues algunos nos tendríamos que mudar a la iglesia, ¿no? Verso 16. La respuesta de Dios al rey. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Básicamente lo que está confirmándole el profeta al rey es, tienes razón, va a suceder todo lo que has leído. Todo lo que has leído. Viene todo este mal sobre ustedes. Pero para Josías, verso 18, hay una respuesta diferente. 22:18. Mas al rey de Judá que los ha enviado para que pregunten a Jehová dirán así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Fíjate lo que ha dicho, importante, tal vez hasta convenga subrayarlo. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste sus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira nada más cómo es que Dios describe lo que estaba pasando en Josías. Oíste la palabra, se enterneció tu corazón, te humillaste, rasgaste tus vestidos y lloraste. Yo sé que pasó todo esto, Josías, por lo tanto, morirás en paz. ¿Qué hubieras hecho tú?
¿Qué harías tú con una respuesta tan directa de parte de Dios a tu vida? Tal vez algunos diríamos, pues no me tocó, la libré. Bueno, pues por lo menos, tal vez para muchos de nosotros estaríamos satisfechos con esto, estaríamos en paz, tendríamos contentamiento por el hecho de haber sido librados de la ira de Dios. Pero mira lo que hace Josías, que nos revela o hace evidente lo que está en su corazón. Voy a leerlo en un pasaje paralelo de la misma historia en 2 de Crónicas 34. 2 de Crónicas 34, porque quiero enfatizar algunos detalles interesantes de este pasaje. 2 de Crónicas 34, verso 29. Segundo de Crónicas 34, 29. Dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, verso 30, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Agarré el internet, lo abrí y le puse ahí en Google, ¿cuánto te tardas en leer el Pentateuco? Y te abre el archivo de inteligencia artificial de Google y dice que si lo lees pausadito, 15 horas. Si te apuras, 12. Ahora quiero que se imaginen la escena. Agarra a todo el pueblo, a todos los varones, a todos los jóvenes, a todos los niños, los lleva al templo y les dice, se me quedan aquí y les voy a leer todo el Pentateuco. Así que no sé si tengan algo que hacer el resto del día. Vamos a empezar desde Génesis hasta Deuteronomio. Yo creo que si le echamos ganitas, nos vamos a medianoche. Hay otra teoría que dice que posiblemente solo fue el libro de Deuteronomio, puede ser, 3-4 horitas, nada mal, nada mal. El punto es, convoca a todo el pueblo y los pone a escuchar la instrucción de Dios. Dice el verso 31, 2 de Crónicas 34, 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto para caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra todas las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová su Dios, Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¡Wow! Lleva a todo el pueblo, los hace que escuchen, los hace que hagan un pacto, los lleva a prometer y a comprometerse delante de Dios. Incluso dice que los obligó a hacer pacto con Dios. No solo expuso ante todo el pueblo la ley, sino que ahora los iba a llevar a la celebración del cumplimiento de la ley. Y entonces les dice, vamos a celebrar la Pascua conforme la ley lo enseña. Regresemos a 2 de Reyes 23. 2 de Reyes 23, 21. Dice así: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, hagan la Pascua a Jehová su Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto.
No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y los reyes de Judá. A ver, ayúdeme a captar esta idea. Estábamos en el tiempo de la teocracia. Después de eso se instauran jueces en Israel, el libro de los jueces. Y después de eso se establece la monarquía. Saúl, David, Salomón. Después de la monarquía, la división del reino. Pueblos del norte, pueblos del sur. Y aquí ya estamos mucho después, en los últimos años. Más o menos por el 600. ¿Qué quiero decir? Habían pasado más de 600 años donde no se había celebrado una Pascua del tamaño y de las dimensiones como lo que iba a celebrar Josías. Ahora, quiero que reflexionen eso. Ustedes recuerdan cuán próspero fue el reinado de David, ¿verdad? ¿Y qué decimos de Salomón? Era el rey más rico y más poderoso de su época. Bueno, lo que está diciendo es el pasaje. Ni ellos, que teniendo todos los recursos, celebraron una Pascua como la celebró Josías. Verso 23. A los 18 años el rey Josías fue hecha esa Pascua a Jehová en Jerusalén. En Crónicas dice que fueron 40,000 animales, ovejas, corderos, cabritos y bueyes que fueron sacrificados para Dios. Y debemos de recordar qué representaba para el pueblo de Israel el celebrar la Pascua. Cada uno de nosotros tal vez tenemos en la mente el hecho de que este memorial se establece a partir de la salida del pueblo de Egipto, cuando fueron librados del rey de Egipto. Y entonces, ¿se acuerda de los dinteles que marcaron y todo eso? Dice, vas a celebrar la Pascua. Lo que dice que pasó por alto el ángel de Jehová. Entonces, celebraban la Pascua como un memorial para recordar la salvación de Dios al pueblo. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Y hoy celebramos la salvación de Dios para usted y para mí. Hoy es un día especial. Recordamos la salvación de Dios. Y así como el pueblo de Israel dedicaba todo un tiempo para la celebración de la Pascua, el significado es la parte relevante de la celebración. Así que le invito a pensar. ¿Hacemos los memoriales entendiendo por qué lo hacemos? Es decir, ¿estamos conscientes que este memorial está ilustrando la salvación de Dios para usted y para mí? No puedo siquiera imaginar lo que pudiera haber representado para el pueblo y para el rey Josías la celebración de esta Pascua. Segundo de Reyes 23, 25. Segundo de Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Wow! ¡Qué impresionante declaración de Dios! No habla de David, no habla de Salomón, no habla de Usías, no habla de Ezequías, que podemos decir los mejores reyes. Josías. No hubo un rey mejor que él, que amara y se convirtiera al Señor de todo su corazón. Sin embargo, la respuesta para el pueblo de Judá es diferente. Verso 26. Con todo esto Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Y esta es la sentencia que eventualmente se cumpliría en el cautiverio babilónico pocos años después. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia.
Y alguno podría decir, a ver, ¿de qué me perdí? ¿Que el pueblo no hizo todas las indicaciones del rey? ¿No se humilló? ¿No prometió buscar a Dios de todo su corazón y con toda su alma? ¿No prometieron cumplir las palabras de la ley? Vamos, hasta Pascua celebraron. Y podemos pensar en cosas muy obvias como, pues, con Dios no se juega, y es verdad. O son las consecuencias de nuestros actos. Dios te perdona, pero las consecuencias te acompañan. Y estas cosas son verdad. Pero tal vez usted alcanzó a distinguir en la lectura que hicimos en Crónicas las verdaderas razones que hubo detrás de esto. Y estas razones sería bueno que usted y yo las consideráramos. Porque en la lectura que hicimos de Crónicas, cuando convoca al pueblo, usted tal vez lo notó, pero hay una gran diferencia entre fui porque quería o me obligaron a ir. ¿Nota la diferencia? En el uno quiero y en el otro no tengo opción. Obligó al pueblo a hacer pacto. Los presionó, los llevó. Y tal vez los papás entendemos esto perfectamente. Hijo, vámonos a la iglesia. Ay, papá. Vamos. Es que no tengo ganas, no tienes ganas. Te entiendo, yo también a veces no tengo ganas. Entonces no voy, no, vas sin ganas. Es nuestra labor como padres instruirlos y llevarles. Pero entiendes ahora lo que significa tuve que ir. No tenía opción. Y se nota. Llegan, se sientan, salen 3 veces al baño, 2 veces por agua. Hasta ya te la sabes, ¿no? Obligó al pueblo a hacer pacto. Y después dice, y no se apartaron del Dios de sus padres. Entonces, era el Dios de sus padres, no el Dios de ellos. Y hay una gran diferencia. Y por eso los tuvo que obligar, porque no había una convicción de parte de ellos. Nos queda claro que el compromiso era de Josías, pero el pueblo no compartió el mismo entusiasmo. Si bien obedecieron al rey y eso les libró, al menos temporalmente, lo que sucede posteriormente nos muestra que el pueblo no fue así en la respuesta. Basta ver con lo que leemos posteriormente qué fue lo que pasó. Un pasaje que nos narra cómo es que la Biblia, el encuentro con la Escritura, pudo haber hecho un cambio radical. ¿Qué influencia tiene la Escritura en tu vida? El pueblo escuchó la ley por orden del rey, pero eso no significó necesariamente que haya hecho un cambio en sus vidas. Fíjate nada más qué tremendo. Estuvieron todo el tiempo, escucharon toda la ley, ahí estuvieron, no tenían para dónde hacerse y aún así no sirvió de nada. Y tal vez hoy algunos de los que están aquí sentados están en la actitud de me trajeron. Están en la actitud de pues ya qué. Pero si esto que estás escuchando no resulta ser palabra de Dios para tu vida, no hace gran diferencia con la serie de streaming que viste anoche. No es diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo veo una serie en streaming, no estoy pensando que eso va a tener una referencia a mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Tú la ves por entretenimiento, por diversión, por lo que quieras. Porque te gusta el personaje, o te gusta la trama, como dicen en algunos lados, ¿no? No estás pensando que eso sea relevante para tu vida. Cuando tú llegas a la iglesia, cuando escuchas la palabra de Dios y la Escritura no es relevante para tu vida, no hace gran diferencia como si hubieras visto un programa de televisión. Porque la palabra de Dios es viva.
Y eso hace la diferencia. Y no solo dice que es viva, dice que tiene la capacidad de cumplir su propósito. Eso se llama la eficacia de la Escritura. Es viva y es eficaz. Y es más cortante, como dice, como espada de dos filos. Penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, para discernir no solo lo que hacemos, dice el texto bíblico, no solo discierne lo que hacemos, discierne hasta las intenciones de aquello que hacemos. Es decir, la palabra tiene la capacidad de analizar hasta por qué haces lo que haces. En otras palabras, estamos completamente transparentes delante de la Escritura, delante del Señor. Yo quiero invitarle a esto. Cuando usted y yo somos expuestos a la Escritura, verdaderamente expuestos a la Escritura, no viendo el programa de streaming, sino viendo la Escritura, exponiéndonos a palabra de Dios a nosotros, eso tendría que ser una influencia que marca nuestra vida. Le invito a contestarse para usted mismo esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que salió de la iglesia, que terminó de escuchar un culto, una predicación o algo, o de leer usted el texto bíblico en la intimidad con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor le mostró claramente algo por hacer? Y si a usted le cuesta trabajo encontrar esa fecha, tal vez entonces el problema no está en la Escritura, mucho menos en el orador. Sino lo que está siendo estorbo es su propio corazón. Porque la Escritura tiene esta promesa de transformar nuestro ser. Y si nosotros no estamos logrando ser transformados, algo está sucediendo. En algún momento se rompió ese canal de comunicación y no lo hemos restaurado, de forma tal que pasamos por la experiencia y nos resulta ajena a lo que está sucediendo en nuestras vidas. No es conocimiento, no es información, se trata de transformación. Que nuestro Dios les dirija. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Señor, ¿cuánto tenemos que reflexionar en esto? Ayúdanos, Padre, a entender esta enseñanza tan profunda y a la vez tan sencilla en nuestro ser. Que cada uno de nosotros podamos ser honestos delante de ti para entender qué es lo que está pasando, qué está bloqueando esta capacidad que tú tienes para transformar nuestro ser y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser como fue Josías, personas humillantes, obedientes, tiernas a lo que es tu consejo, para que entonces podamos responder en consecuencia. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.